Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas ganas de descubrir lo que tenemos preparado para ustedes hoy. Porque du copyright déjenme decirles, el tema de hoy es picantísimo. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha encendido las redes sociales y ha hecho que los corazones de miles de fans latan con fuerza, la posibilidad de un reencuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en la televisión Superíndice 3N. Lo escucharon bien. Esa pareja que nos robó Superíndice 3 el aliento en asteriscos en con diéresis al cap asterisco, que nos hizo creer en el amor verdadero y que luego, bueno, ya saben la historia. Pero no nos pongamos tristes todavía, porque hay esperanza. Hay rumores, hay indicios, hay más menos ales que apuntan a que podríamos volver a verlos juntos en la pantalla chica. Asu que rense una taza de tu copyright, a como Superíndice 3 dense en su sillo Superíndice 3N favorito, porque vamos a desmenuzar todos los detalles, a analizar todas las pistas y a especular, como buenos fanúlticos que somos, sobre este posible reencuentro. Y antes de que se me olvide, si aún no se han suscrito al canal, ¿AQ copyright esperando? Denle clic al botón Superíndice 3N de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y únanse a esta gran familia de amantes de las series turcas. Los estamos esperando con los brazos abiertos. Ahora sin preámbulos vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo. Dos talentos innegables. Dos personas que juntas tenuan una química explosiva. Su relación Superíndice 3N, tanto dentro como fuera de la pantalla, era simplemente mágica. El mundo entero se enamoró Superíndice 3 de Eda y Serkan, y muchos creyeron que ese amor traspasaría a la ficción Superíndice 3N. Y Asu fue por un tiempo. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son fáciles. Rumores de tensión Superíndice 3N, agendas apretadas, diferencias irreconciliables, lo que sea que haya pasado, el resultado fue el mismo, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Y el corazón Superíndice 3N de los fans, bueno, se partió Superíndice 3 en 1000 pedazos. Sin embargo, a pesar de la ruptura, el cariño más menos hoy el respeto mutuo entre ellos parece que siempre ha existido. Han mantenido un perfil bajo sobre su relación Superíndice 3N, evitando hablar del tema en público. Pero de vez en cuando aparecen más menos os gestos, comentarios sutiles, que nos hacen pensar que aún hay algo aún. Y eso, mi gente, es suficiente para alimentar la esperanza. Y vaya que la esperanza es lo último que muere y nosotros no vamos a dejarla morir. Y ahora, llegamos al meollo del asunto. ¿De du Superíndice 3 de vienen estos rumores de reencuentro? Bueno, la verdad es que no hay confirmación Superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los dos, ni de sus representantes. Pero como les dije, hay indicios que merecen ser analizados. No es que estemos sacando conjeturas de la nada, hay material para trabajar. El primero y tal vez el más importante es el interu copyright de varias productoras de televisión Superíndice 3N en volver a juntarlos en un proyecto. Se rumorea que al menos dos grandes cadenas turcas dispuestas a invertir una suma considerable de dinero para lograr que Hande y Kerem protagonicen una nueva serie. Imagínense la expectación Superíndice 3N que generará esto. Los niveles de audiencia se dispararán y la serie se convertirá en un fenómeno Superíndice 3 meno mundial. Será la comidilla de todos los Cafu Copyright en Estambul, y de todas las redes sociales a nivel global. Pensemos en el impacto que tendrá no solo en Turquía, sino en Latinoamu Copyright Rica, más menos e incluso en mercados tan diversos como Estados Unidos, donde las series turcas ganando cada vez más adeptos. ¿Q copyright tipo de serie serua? AQ es donde entramos en el terreno de la especulación Superíndice 3N, y vaya que nos encanta especular. Algunos dicen que podrá ser una comedia romántica, similar a Asteriscos en con diéresis al cap asterisco, pero con una historia madura y sofisticada. Una especie de Senu con diéresis al cap 2.0, que retome la esencia de lo que nos enamoró Superíndice 3 de Eda y Serkan, pero con personajes que hayan crecido y evolucionado, enfrentando nuevos desafíos y dilemas.
Podríamos verlos, por ejemplo, lidiando con la vida en pareja de SPU copyright S del matrimonio, con las complejidades de la paternidad, o incluso enfrentando crisis profesionales y personales que pongan a prueba su amor. Otros apuestan por un drama intenso con personajes complejos y situaciones límite. Un giro radical, que nos muestre a Ande y Kerem en roles completamente diferentes a los que estamos acostumbrados. Podríamos verlos interpretando a personajes atormentados por el pasado, involucrados en tramas de suspenso y acción superíndice 3N, o incluso explorando temas sociales relevantes y controvertidos. Imaginen a Ande como una abogada luchando contra la corrupción superíndice 3N, o a Kerem como un detective investigando un caso de asesinato. Sería un verdadero o deleite verlos desplegar todo su talento actoral en un registro dramático. Y también copyright N hay quienes más menos han con verlos en una serie de acción superíndice 3N, donde puedan demostrar sus habilidades físicas y su química en escenas de riesgo. Una serie al estilo de James Bond, pero con el toque turco. Podríamos ver a Ande y Kerem como espías internacionales, infiltrados en organizaciones criminales, o luchando contra terroristas. Sería una combinación superíndice 3N explosiva de acción superíndice 3N, romance y suspenso. La verdad es que las posibilidades son infinitas. Lo importante es que la historia sea lo suficientemente buena para convencer a Ande y Kerem de aceptar el proyecto. Porque, seamos honestos, después copyright S de la fama y el U con diéresis copyright cito que alcanzaron con asteriscos en U con diéresis al cap asterisco, no van a aceptar cualquier cosa. Necesitan un guión superíndice 3N su superíndice 3 lido, un director talentoso y un equipo de producción superíndice 3N de primera categoría. Estamos hablando de dos estrellas de talla mundial, que se merecen lo mejor de lo mejor. Pero el interu copyright S de las productoras no es el único indicio que alimenta los rumores de reencuentro. También copyright N hay ciertos movimientos en las redes sociales que han llamado la atención superíndice 3N de los fans. Por ejemplo, Ande y Kerem han vuelto a seguirse en Instagram. Susu que puede parecer una tontería, pero en el mundo de las celebridades, este tipo de gestos tienen un significado. Podrá ser simplemente una muestra de cordialidad, pero también copyright N podrá ser una más menos al de que las cosas entre ellos N mejorando. Un unfollow puede ser el fin del mundo, pero un follow puede ser el comienzo de algo nuevo. Y no solo eso, mi gente. También copyright N se han visto likes sospechosos en publicaciones mutuas, comentarios con emojis sutiles, e incluso algunas interacciones privadas que han sido filtradas por los fans astutos. Nada se les escapa a nuestros queridos *anker fans. Ellos son los verdaderos detectives de esta historia, y N dispuestos a llegar hasta el final para descubrir la verdad. Además, algunos fans han notado que Ande y Kerem han estado frecuentando los mismos lugares en Estambul. No necesariamente al mismo tiempo, pero con poca diferencia de dudas. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero como dicen, donde hay humo, hay fuego. Y en este caso, el humo es bastante denso. Podríamos estar hablando de cenas secretas, encuentros casuales en cafeterías, o incluso visitas a los mismos estudios de grabación superíndice 3N. La imaginación superíndice 3N vuela, y las posibilidades son infinitas. Otro factor que podrá influir en la decisión superíndice 3N de Ande y Kerem de volver a trabajar juntos es el apoyo incondicional de sus fans. A pesar de la ruptura, la comunidad *anker sigue viva que nunca. En las redes sociales, los fans no dejan de expresar su deseo de verlos juntos de nuevo, de recordar los momentos mágicos que vivieron y de crear nuevas historias a su lado. Son Legiu superíndice 3N, mi gente. Una verdadera armada de fans apasionados, que N dispuestos a mover cielo y tierra para ver a Ande y Kerem juntos de nuevo. Crean campau más menos en redes sociales, organizan eventos virtuales, y hasta envían regalos y cartas a los estudios de grabación superíndice 3N. Su dedicación superíndice 3N es admirable, y su amor por *anker es inquebrantable. Este apoyo masivo podrá ser un factor determinante para que Ande y Kerem se animen a dar el su. Porque al final del día, ellos saben que tienen un público fiel que los ama y que dispuesto a apoyarlos en cualquier proyecto que emprendan. Saben que cuentan con una base su superíndice 3 lida de fans, que los respaldaron en las buenas y en las malas. Y eso en el competitivo mundo del espectáculo, es un tesoro invaluable. Ahora bien, seamos realistas.
También copyright N hay obstáculos que podrán impedir este reencuentro. Uno de ellos es la agenda apretada de ambos. Hande y Kerem son dos de los actores solicitados de Turquía y tienen varios proyectos en marcha. Encontrar un hueco en sus agendas para grabar una nueva serie podrá ser complicado. Estamos hablando de dos estrellas que no paran. Hande estuvo constantemente filmando series y películas, además de ser embajadora de varias marcas de lujo. Kerem por su parte también copyright N estuvo involucrado en proyectos actorales, además de tener su propia productora. Coordinar sus agendas para que coincidan en un mismo proyecto será un verdadero desafío logístico. Otro obstáculo es el riesgo de que la serie no cumpla con las expectativas de los fans. Después copyright S de Lu con diéresis copyright cito de asteriscos en U con diéresis al cap asterisco, la presión superíndice 3 n será enorme. Si la nueva serie no logra igualar o superar el nivel de la anterior, podrá ser una decepción superíndice 3n para los fans y da un más menos ar la imagen de Hande y Kerem. La vara estuvo muy alta. Asteriscos en U con diéresis al cap asterisco se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 menos mundial, y cualquier proyecto que intente igualarlo tendrá que ser excepcional. El U superíndice 3n, la dirección superíndice 3n, la producción superíndice 3n, todo tendrá que estar a la altura de las expectativas. Y eso sin duda genera mucha presión superíndice 3n. Además también copyright N hay que considerar el factor emocional. Trabajar juntos después copyright S de una ruptura sentimental puede ser difícil y doloroso. Hande y Kerem tendrán que dejar atrás el pasado, superar cualquier rencor o resentimiento, y enfocarse en el presente. No es tarea fácil. Requiere madurez, profesionalismo y una gran dosis de empatía. Pero a pesar de estos obstáculos, yo sigo siendo optimista. Creo que el deseo de los fans, el interu copyright S de las productoras y la química innegable entre Hande y Kerem son factores demasiado poderosos para ignorarlos. Así que, mi gente, no perdamos la esperanza. Sigamos apoyando a Hande y Kerem en sus carreras individuales y sigamos más menos ando con el dúo en que los volvamos a ver juntos en la pantalla chica. Yo creo en el poder del amor, en la magia de la televisión superíndice 3n, y en la fuerza de los asterisco anquer asterisco fans. Y mientras esperamos que ese dúo llegue, podemos seguir disfrutando de sus proyectos individuales. Hande ha estado imparable protagonizando series y películas que han sido un U con diéresis copyright cito rotundo. Es una de las actrices versatiles y talentosas de Turquía. Ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde heroínas románticas hasta mujeres fuertes e independientes. Y Kerem también copyright N ha demostrado su talento en diferentes roles, consolidándose como uno de los actores versatiles de Turquía. Es un actor carismático y apasionado, que se entrega por completo a cada uno de sus personajes. Ha participado en series de televisión superíndice 3n, películas y obras de teatro, y ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo. Así que, ya lo saben, mi gente. La posibilidad de un reencuentro entre Hande Erupárrafoel y Kerem Bürsin en la televisión superíndice 3n es aún una incu superíndice 3 nita. Pero los rumores, los indicios y el deseo de los fans nos hacen creer que aún hay esperanza. Así que sigamos atentos a las noticias, sigamos apoyando a Hande y Kerem y sigamos más menos ando con el dúo en que los volvamos a ver juntos en la pantalla chica. Mantengamos la fe, mi gente. Que la esperanza es lo último que se pierde. Hemos explorado el emocionante rumor de un posible reencuentro televisivo entre Hande Erupárrafoel y Kerem Bürsin. Analizamos los factores que alimentan esta esperanza, como el interu copyright S de las productoras, los movimientos en redes sociales y el apoyo incondicional de los fans. También copyright N consideramos los obstáculos que podrán impedir este reencuentro, como las agendas apretadas y el riesgo de no cumplir con las expectativas. Sin embargo, concluimos que la esperanza aún vive, y que el deseo de los fans podrá ser un factor determinante. Y no nos olvidemos de la magia que ambos irradian juntos. Esa química es difícil de ignorar, y podrá ser el factor decisivo para que este reencuentro se haga realidad. Pero además de todo lo que ya hemos mencionado, hay otro aspecto importante que merece ser analizado, el impacto que tendrá este reencuentro en la industria televisiva turca.
Asterisco senu con diéresis al cap asterisco marcu superíndice 3 un antes y un después copyright S en la forma en que se producen y se consumen las series turcas. La serie fue un fenu superíndice 3 meno global, que rompió superíndice 3 RU copyright codes de audiencia y generó superíndice 3 una legiu superíndice 3 N de fans en todo el mundo. Un nuevo proyecto protagonizado por Hande y Kerem podrá tener un impacto similar, impulsando a la industria televisiva turca a nuevos niveles de popularidad y reconocimiento internacional. Será un verdadero boom para el turismo, la economía y la cultura turca. Y por último, no podemos dejar de mencionar el aspecto personal. Tanto Hande como Kerem han manifestado en varias ocasiones su agradecimiento y cariño más menos o hacia sus fans. Saben que el U con diéresis copyright cito que han alcanzado se debe, en gran parte, al apoyo incondicional de sus seguidores. Un reencuentro en la pantalla chica será, sin duda, una forma de agradecer a sus fans por todo el amor y el apoyo que les han brindado a lo largo de los aún más menos os. Será un regalo para todos aquellos que han creído en ellos desde el principio. Y eso es todo por hoy, mi gente linda. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por compartir su pasión superíndice 3N por las series turcas. Son lo máximo. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Hande y Kerem deberán volver a trabajar juntos? ¿Qué copyright tipo de serie les gustaría verlos protagonizar? ¿Qué copyright otros actores y actrices les gustaría que formaran parte del elenco? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y compartir sus ideas. Sus comentarios son el alma de este canal. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Los quiero mucho. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, sigan show más menos ando con asterisco anquer asterisco. Que la magia siempre es tu copyright con ustedes.